Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones de Coyuntura Económica. El día de hoy hablaremos de envejecimiento, salud, desigualdad y alimentación. Una plática que nos invita a reflexionar acerca de los derechos públicos y sociales en México. Así que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los invito a quedarse y disfrutar de este programa. Hola a todos, estoy muy feliz de recibirlos en Conversaciones de Coyuntura Económica. Me da mucho gusto saber que es uno de los programas favoritos del IEC. Les agradezco mucho sus amables comentarios. Hoy hablaremos del Boletín Coyuntura Económica número 17, el sistema de salud en el México actual, retos y perspectivas a futuro. Para ello, nos acompaña el doctor Enrique Bravo, de la Facultad de Medicina. También el doctor Roberto Ramírez, que nos invitará al Seminario Permanente de Prospectiva Territorial, y el doctor Óscar Huarteche, que viene a celebrar grandes logros con novela, así como también el doctor José Francisco Miranda, especialista en geriatría, que comparte su opinión desde el campo clínico. No olviden dejar su like, compartir este contenido y seguirnos en redes sociales como Coyuntura Económica IEC. Nos pueden ver en YouTube y también escuchar en Spotify. Vamos de inmediato a conocer un poco más de la trayectoria del doctor Enrique Bravo. Gracias, Eufemia. El doctor Enrique Bravo García es licenciado en Psicología por la UNAM y doctor en Salud Pública por el Instituto Nacional de la Salud Pública. Es coeditor del boletín COVID-19, Salud Pública y Epidemiología de la Facultad de Medicina. Sus líneas de investigación son el perfil epidemiológico del VIH y la mortalidad por este virus en México. Fue consultor en estimaciones epidemiológicas en el sistema de información CRIS en ONU-SIDA, así como consultor y subdirector de investigación en CENSIDA. También fue consultor en el Consorcio de Investigación en Salud. Así es que ahora ya conocen más acerca del doctor Enrique Bravo García. Doctor Enrique, bienvenido a Conversaciones de Coyuntura Económica y al IEC. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, me siento muy emocionado que me hayan invitado a este podcast tan importante y ha sido muy buena idea el complementar un boletín como Coyuntura Económico con un podcast. Creo que es una idea muy, muy interesante, ¿no? Y realmente estoy muy emocionado de estar aquí con usted y con todo su auditorio. Compartir algunas ideas. Gracias, doctor. Y antes de iniciar, también les cuento que la publicación de Coyuntura Económica número 17 contiene 5 artículos que abordan temas como el acceso a la salud, los retos de la población adulta mayor, la diabetes mellitus y la nueva ley de alimentación. ¿Qué les parece si iniciamos a hablar sobre estos temas interesantes pero urgentes en nuestro país? Muchas gracias. Voy primero a tomar una ayuda de memoria para no equivocarme. El artículo que voy a tratar de comentar es el de la académica Guillén Fernández, que está muy interesante porque toma datos de fuentes muy acreditadas, que es la encuesta nacional de ingreso y gasto en hogares del 2022, que es las encuestas más recientes, y el hoy lamentablemente desaparecido Coneval, ¿no? Que hace la medición de una serie de indicadores muy interesantes. Entonces realmente le recomiendo a todo el auditorio que lo lea, porque analiza todo el problema de acceso a los servicios de salud que tienen que ver con los aspectos del nivel de ingreso, aspectos demográficos, de edad y sexo, demográficos, geográficos, las diferentes zonas del país, y étnicos, o sea. Pero voy a partir de una idea básica de este artículo. Sostiene que el problema el acceso a los servicios de salud es un problema estructural. Y sobre esta idea voy a desarrollar. Y con dos datos que nos da aquí muy interesantes. Nos dice que el 61% de la población en México es la que tiene acceso a los servicios de salud. Entonces, si hacemos un poquito de matemáticas, 39% no tienen acceso a los servicios de salud. Estamos hablando de una cifra de 50 millones. Una cifra que se publicó recientemente y que no le gustó mucho a los políticos, ¿no? Dijeron, ¿cómo es posible que 50 millones no tengan acceso a servicios de salud? Ahorita voy a... ¿Y quiénes tienen acceso a la seguridad social? Solamente 39%. ¿Cuál es el problema estructural del sistema de salud? Que se define el acceso por la condición laboral de las personas.
dependiendo en lo que yo trabaje, es el tipo de acceso al servicio de salud que yo tenga. Entonces, si trabajo de manera formal, en un empleo formal, en un empleo privado, pues tengo acceso fundamentalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución de seguridad social más alta. Pero es muy interesante porque no solamente tengo acceso a la atención médica, tengo acceso a una serie de prestaciones que me da la seguridad social, que es como por ejemplo el derecho a la jubilación, cuando yo termine determinados años de vida productiva. Las madres tienen derecho a recibir servicios de guarderías para sus niños. Hay centros vacacionales específicos para vacacionar de los trabajadores que tienen este tipo de servicios. Hay seguros para invalidez, cesantía y muerte. Gastos para defunción. Es decir, es todo un conjunto de prestaciones que tiene la gente que tiene seguridad social. Luego, si yo trabajo para el Estado, tengo acceso al ISSSTE, fundamentalmente. Aquí en la UNAM, los que trabajamos en la UNAM, tenemos acceso al ISSSTE. Y también tenemos prestaciones muy similares a las que tiene la gente que está en seguridad social. Bueno, hay algunos que tienen un poquito más de privilegios, que son los que trabajan en Pemex, que tiene servicios médicos especiales, la Marina y el Ejército. ¿A quiénes les va mejor de estas 5 instituciones que son las principales? Pues a los de Pemex. Si uno revisa el gasto en salud, ¿quién gasta más por persona en sus derechohabientes? Está Pemex, después está Ejército y Marina, luego está Seguro Social y al último está ISSSTE. Entonces, bueno, esa es una parte. Pero ¿qué pasa con la otra parte de la población? Los que no tienen un empleo formal. ¿Dónde acuden a los servicios médicos? Eso es un problema, porque todos tenemos necesidad de salud, ¿no? O sea, no hay nadie que diga, no necesito los servicios de salud, ¿no? Entonces, opera el sistema público de salud. Pero este sistema público de salud solamente cubre la atención médica. No tienen derecho a guarderías, no tienen derecho a jubilación, no tienen derecho a todas las prestaciones. Y hay un porcentaje de la población privilegiada que no acude ni a uno ni al otro servicio. Acuden, a la medicina privada de alta calidad, a través de gastos de bolsillo o de seguros médicos privados. Pero es un porcentaje muy chiquito de la población. Entonces, bueno, cuando hablamos de acceso, el primer problema es ¿dónde trabajo? ¿A qué tengo derecho? ¿Qué tipo de servicios me van a proporcionar? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado últimamente en las instituciones de salud? Hablamos de un sistema de salud. Y cuando hablamos de sistema de salud, realmente somos muy generosos, porque un sistema necesita estar funcionando como un todo donde las partes estén perfectamente comunicadas entre sí. Y eso no ocurre en el sistema de salud mexicano. Es un sistema segmentado y fragmentado. Que son muchas instituciones y que además no se coordinan entre sí. Entonces, bueno, sistema de salud, estamos siendo generosos con el término. Y luego la otra situación que tenemos es cómo se financia y cómo se ha reestructurado. Lamentablemente, en los años recientes hemos tenido transformaciones muy de fondo del sistema de salud, que ocasionaron que esos 50 millones que menciona el artículo perdieran el acceso al servicio de salud. Y no es tan exacto, realmente no son 50 millones. Lo que pasa es que cuando a la gente se le pregunta a qué servicio tienes acceso, la gente lo percibe como en dónde estoy afiliado. Como se cerró el Seguro Popular, que tenía 50 millones de afiliados. Entonces esa gente sintió que ya no tenía acceso al servicio de salud. Y la gente cree que el Seguro Popular era una institución de salud importante. Eso no es cierto. O sea, el sistema del Seguro Popular era como un seguro privado, pero público. O sea, lo que hace un seguro privado, pero lo hacía con el seguro público. Entonces cubría los gastos
que ocasionaban la atención médica. Pero ¿quiénes atendían? Pues las mismas instituciones que hay. No se crearon nuevas instituciones. El Seguro Popular no creó un hospital, no creó una clínica, no creó nada. Ellos nada más financiaban. ¿Y qué fue lo que se perdió? Ese punto, el financiamiento. ¿No? Y ese dinero no está muy claro dónde quedó. No me voy a meter ese tema porque no quiero complicarme y que nos saquen de YouTube, ¿no? Pero esa es una cosa que no está muy clara de dónde quedó todo ese fondo para gastos catastróficos que había en México. Pero el chiste está que no hay. Y lo que ha pasado es que el sistema de salud cada vez tiene menor presupuesto. Entonces, bueno, es un panorama que es muy complicado para la gente porque estamos operando con un sistema de salud fragmentado, segmentado. Se crearon instituciones que no funcionaron. No sé si recuerden, o el auditorio recuerde muy bien del INSABI. Duró 2 años. Se creó y se acabó. Y ahora tuvieron la idea de crear una nueva institución, un organismo público descentralizado que se llama INS Bienestar, que tuvo una idea de volver a recentralizar los servicios de salud. Me parece que eso no es una buena idea. O sea, los sistemas de salud en el mundo que funcionan mejor son los descentralizados. ¿Por qué? Porque solamente el nivel local conoce cómo está la situación. Y entonces recentralizar el servicio, que nos llevó en México casi 2 décadas de centralizarlo, creo que no es una muy buena idea. Pero bueno, ahí estamos trabajando. Hay muchos problemas porque los servicios estatales de salud fueron absorbidos por este nuevo sistema, por lo menos en 23 estados del país. Hay 9 que no. Esa es una mayor segmentación. Sí. O sea, se fraccionó más el seguro. Y además, pues tenemos todos los problemas que vemos en la prensa todos los días. Que protestan los trabajadores de salud, que no les respetan sus condiciones laborales, que les bajaron el salario, que no tienen base, que no tienen... Entonces, esto no se va a acabar. Entonces, el siguiente año vamos a seguir viendo toda esta serie de problemas. Y desafortunadamente, pues yo veo no muy halagüeño el panorama en los siguientes años, ¿no? Vamos a tener años muy complicados. En efecto, doctor, pues es interesante conocer todas estas prevalencias y disparidades en el acceso a la salud en México y justamente como comenta el panorama no es alentador, ¿no? Y ha sido difícil, no de ahora, hace ya algunas décadas y sobre todo el pensar que como hablábamos detrás de cámaras, siempre recae sobre la población más vulnerable, ¿no? Todo este proceso, este problema, perdón, de acceso a la salud finalmente nos pega y pega a los que menos tienen. Entonces, es un gran problema que esperamos que en un momento se reflexione, se ponga sobre la mesa, que sabemos que es de conocimiento general, digamos, de los hacedores de política, pero creo que es objeto de análisis y de sentarnos a revisar qué es lo que está mal, ¿no?, en el sistema de salud, porque realmente es algo muy interesante y más allá de ello necesario, ¿no? Y antes de seguir con esta conversación tan interesante, queremos compartirles algo que también forma parte de los esfuerzos del IEC por generar conocimiento y reflexión. Me da gusto enlazarme con nuestra compañera Alejandra Barranco, que está del otro lado del estudio con el doctor Roberto Ramírez, para comentarnos justamente sobre un evento muy especial. ¿Nos acompaña, doctor Enrique? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Eufemia, y bienvenidas y bienvenidos a este programa en esta sección tan especial de Más Eventos. En Conversaciones de Coyuntura Económica, el día de hoy nos acompaña un invitado que ya es parte de nuestra casa, el doctor Roberto Ramírez Hernández. Doctor, qué gusto tenerlo de nuevo aquí con nosotros. Muchas gracias. Y antes de entrar en materia, me gustaría compartir un poco de su trayectoria con nuestro público. El doctor Ramírez es economista, matemático, especialista en el análisis regional y urbano, y actualmente investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas. Además, coordina el Seminario Permanente de Prospectiva Territorial, que ya llega a su 7ª edición. Doctor, ¿nos puede hablar un poco del Seminario Permanente de Prospectiva Territorial? En esta ya, como lo mencionamos, su 7ª edición. ¿Cuál es el objetivo de este seminario y por qué es tan relevante hablar de prospectiva territorial hoy? Sí, claro. Gracias por la oportunidad. Bueno, el seminario permanente, le hemos llamado, de prospectiva territorial,
nace como una inquietud, pues primero personal, ¿no? Y después ya de un grupo de investigación que he estado conformando y que afortunadamente me ha comprado la idea de que es muy importante crear escenarios de futuro. Eso es realmente la palabra prospectiva. Pero además de eso, también es muy importante saber qué pasa en el territorio, porque los economistas normalmente, pues no se nos enseña mucho a analizar la economía cuando tiene que ver con el territorio, y eso es muy importante, sobre todo para la política pública. Entonces, realmente el interés y el objetivo del seminario es mostrar trabajos, ¿no? que puedan un poco abonar en ese sentido a crear escenarios. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con las nuevas obras de infraestructura, cómo están creciendo las ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre es dirigido al futuro y también siempre es dirigido a enfocarnos a lo que son los problemas del territorio, específicamente los sociales y problemas también económicos. Claro, es muy importante mencionar que justo en el contexto como actual, es donde se discute tanto la planeación territorial, vivienda, movilidad, este tipo de espacios se vuelven fundamentales. Sí, así es. Bueno, hablemos ahora de esta edición en particular. ¿Qué temas abordarán? ¿Quiénes participarán? Y lo más importante, ¿cómo puede unirse al público? Sí, esto también es muy, muy importante porque esta primera, digamos, esta primera edición, que es la del año 2025, surgió a partir de un libro que tiene muy poquito tiempo que terminamos, un libro colectivo que yo coordiné, el cual precisamente habla de todos estos temas de prospectiva territorial. Entonces invitamos a una serie de colegas de diferentes universidades. Como usted ya comentaba, ya vamos en la 7ª edición. Tenemos un total ahora de 10 ponencias, ¿no? Estamos haciendo una por mes. Entonces empezamos en febrero, marzo, así vamos a estar hasta finales del año. Y hemos invitado así a cada uno de los que participaron en este libro. El libro está ya muy cerca de salir, ya está en proceso de edición aquí en nuestro instituto. Y esta fue la forma en que se nos ocurrió hacer esta primera edición para el año 2025. Ahorita ya llevamos 7 autores, ¿no? Yo fui el que inauguró, no sé, porque yo también tenía una ponencia ahí, pues me tocó a mí ser el que inauguró, pero después ya se han ido presentando otros colegas. Entonces, pues vamos muy bien, afortunadamente, porque ha sido muy exitoso, muy de mucho interés para la gente, ¿no? Y aprovechando de eso, puedo hablar un poquito también de los que faltan. Todavía tenemos para el mes de agosto, de septiembre, octubre, hasta noviembre. Y tenemos varios ponentes todavía en ese sentido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 2 ponentes internacionales, una investigadora de Colombia, otra investigadora de Chile, que aceptaron participar con nosotros. Es lo que se tiene, digamos, planeado hasta 2025. Y bueno, ya si quiere, ya podemos platicar también de lo que viene para el próximo año. Ok, me parece muy, muy interesante todo lo que nos menciona. Además, es gratuito y abierto al público, tengo entendido, ¿verdad? Totalmente, es completamente abierto, como la mayoría de los eventos en la universidad, afortunadamente. Y Excelente. esto hace pues, que sea de interés para todo el público. Claro. Doctor, le cedemos el micrófono para que haga una invitación a nuestra audiencia que nos está escuchando. ¿Por qué no se lo pueden perder? Yo creo que es muy importante que nos acompañen. Yo sí me voy a permitir pues invitarlos a participar en participar primero, desde luego hablo como público, pero por supuesto cualquier persona que tenga interés en construir, analizar el futuro, qué va a pasar con las ciudades, qué pasa con el desarrollo económico a nivel de las regiones, ¿no? ¿Qué pasa con las obras de infraestructura? ¿Cómo impactan estas obras de infraestructura, sobre todo en el futuro? Podemos pensar, por ejemplo, ahora en el Tren Maya, ¿no? ¿Cómo va a ser el impacto en los próximos años? O, por ejemplo, en el proyecto transoceánico. Entonces, cuando hablamos de este tipo digamos, de proyectos, y si el público, otros colegas investigadores, alumnos, puede ser, tienen digamos, alguna ponencia interesante, pueden acercarse con nosotros, pueden acercarse conmigo en particular, y podemos programar. Particularmente para el próximo año sería programar alguna ponencia que ellos quieran mostrar. Entonces, pues sí, creo que es una buena oportunidad para que nos acerquemos todos a lo que es la prospectiva territorial, que es justo lo que estoy planteando, y que creo que puede ser pues muy importante. También aspiramos a que en algún momento las autoridades, los que toman las decisiones a nivel federal, a nivel estatal,
digamos, se puedan interesar en estos temas y empezar a pensar un poco en planeación, que es algo que nosotros impulsamos como uno de los temas centrales en el país y que lamentablemente pues no, en México no somos muy de planear, ¿no? Entonces creo que es muy importante que cualquiera. Entonces hago esa invitación. Si alguien gusta, se pueden acercar conmigo con mucho gusto. Ok, me parece muy interesante todo esto de lo que van a platicar. Igual quería preguntarle, ¿va a estar disponible en alguna plataforma, en YouTube, algo también en lo que Ujú. puedan acceder? Sí, de hecho ya las 7 primeras ediciones que tenemos del seminario ya están disponibles en YouTube. Entonces, con mucho gusto les puedo pasar las ligas para que puedan consultar todas y cada una de las 7 y además el resto de los eventos, de las sesiones, también van a ser transmitidas vía YouTube en el momento, en vivo, digamos, cuando se lleven a cabo. La próxima va a ser el día 18 de agosto. Entonces, con mucho gusto la pueden ustedes ver vía YouTube también. Bueno, así que ya saben, van a poder consultar todos estos videos de las conferencias y lo pueden consultar aquí en el link que vamos a dejar en descripción o igual pueden estar pendiente a nuestras redes sociales para tener más información. Y bueno, muchísimas gracias, doctor. Toda la información que nos brindó es muy interesante. Esperamos que también muchas personas que les interese el tema puedan unirse a ver todos estos videos. Y les deseamos mucho éxito en esta edición del seminario y por supuesto esperamos tenerlo aquí de vuelta con nosotros. No, yo les agradezco mucho la oportunidad. Creo que es muy importante para el seminario y sobre todo para los que estamos interesados en estos temas, pues que nos ayuden mucho con la difusión, porque a veces es solamente un problema de difusión. Entonces la verdad es que yo agradezco mucho la amable invitación que me han hecho, porque esto va a servir, como digo, ¿no? Para que más y más personas, más público se interese por los temas que creemos son de vital importancia, ¿no? Para el desarrollo del país. Sí, así es. Y sobre todo de que van a estar aquí, o sea, en el momento que quieran consultar todos esos temas, Exactamente. van a tenerlos aquí a la mano. Y bueno, si les interesa el trabajo del doctor Ramírez, no olviden que también pueden consultar su participación en el episodio 11 de Coyuntura Económica, el podcast de la primera temporada. Les dejamos el link en la pantalla y en la descripción. Eufemia, regresamos contigo al estudio. Gracias, Ale. También gracias al doctor Roberto. Recuerden, el seminario permanente de prospectiva territorial se llevará a cabo el día 20 de agosto aquí en el YEC. La entrada es libre y será en el auditorio Maestro Torres Gaitán a las 11 a.m. Y bueno, ojalá podamos contar con su presencia, así como de todo nuestro auditorio interesado en este tema. Y bueno, doctor, siguiendo con la entrevista, considero que otro gran problema de atención urgente para la sociedad mexicana es la necesidad de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Y un gran reto es el sistema de salud. ¿Cómo considera que es el acceso a los servicios de salud para las personas mayores en México y sobre todo qué desafíos se enfrentan? Esa es una pregunta muy interesante, agradezco la pregunta. Hago referencia, e invito al auditorio que nos escucha a leer el artículo del boletín de los académicos Nava Bolaños y Granados Martínez, que analizan con algunos indicadores también a partir de la información del hoy fallecido Coneval, ¿no? Ya no existe más, donde estaba en un indicador que es la carencia de acceso al servicio de salud, que ya les mencionaba en el comentario anterior, ¿no? Que es lo que se considera carencia cuando no tiene una afiliación a una parte. Y bueno, dan un dato que hay poco menos de 13 millones de adultos mayores, no son pocos, pero aquí el problema es que la tendencia, lo que nosotros en salud pública le llamamos la transición demográfica, la pirámide de población se va invirtiendo poco a poco. Antes teníamos mucha población infantil y poca población adultos mayores. Y entonces la base de la pirámide cada vez se va haciendo más estrecha. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos nacimientos. Las tasas de fecundidad en el mundo han disminuido. Eso ya es un problema mundial. No lo voy a tocar acá, pero una población para que se reproduzca se ha estimado que necesita una fecundidad mayor 2.1 niños por mujer, ¿no? Y muchos países del mundo no tienen esa tasa. Algunos están por debajo de un niño. Corea del Sur tiene la más baja del mundo, tiene 0.7. Y entonces, ahí tiene un problema de habilidad como
y la Ujú. población adulta crece. Bueno, ¿qué implica que la población adulta crezca? Que los adultos es una población vulnerable, Ujú. ¿no? Vale la pena que el auditorio conozca desde el punto de vista de la salud pública qué consideramos las poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables son los niños, son las mujeres embarazadas, son los adultos mayores y las personas con discapacidad. Básicamente, cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de esos sectores, porque son los que están más expuestos a todas las desigualdades sociales que Ujú. existen en países como los nuestros. Entonces, los adultos mayores tienen los mismos problemas de acceso a los servicios de salud que la población en general, pero aquí entramos con un problema Ujú. general, que es en qué condición está llegando los adultos mayores a su edad. Sí. El artículo dice 65 y más años. Hay quien toma 60 y más años, hay quien toma 65 y más años. Pero bueno, eso no es tan importante. Entonces, cada vez la gente está viviendo más. Pero lo importante no es cuántos años vive, sino qué tan saludable vive esos años. Entonces, esto es importante que los adultos mayores comienzan a tener enfermedades crónicas que disminuyen su calidad de vida y comienzan a tener problemas de discapacidad. Y la mayor discapacidad que tienen los adultos mayores es la discapacidad motriz. O sea, pierden movilidad, ¿no? Y comienzan a dejar de ser autónomos en muchas de las actividades que hacen y depender de terceros para bañarse, para ir al baño, ya no digamos para salir a comprar los alimentos o prepararlos. Entonces, esas condiciones de vulnerabilidad son muy importantes. Y la respuesta que hay de los servicios de salud, pues es prácticamente nula. O sea, lo que es el cuidado, la atención de cuidados como servicio estatal, es prácticamente a nivel público inexistente. Hay cuidado privado, pero cuesta mucho dinero. Por ejemplo, están las famosas casas donde los adultos mayores le llaman casas de retiro, casas de descanso y todo, pero sí hay algunas públicas, pero la inmensa mayoría son privadas y son costosas, ¿no? Donde los adultos mayores pueden tener una atención a todas las necesidades que tienen, de salud, de movilidad, de higiene, etcétera, etcétera, de recreación. Pero me gustaría tocar un tema que a mí me ha preocupado mucho y que ha sido poco estudiado. Y yo lo estudié cuando hacía la maestría en salud pública y pasó aquí en la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan. Es el maltrato a los adultos mayores. Poco se habla del maltrato a los adultos mayores. Y lo más grave del maltrato a los adultos mayores es que proviene del propio núcleo familiar. Quienes maltratan a los adultos mayores son los hijos, ¿no? Son las esposas de los hijos o los esposos de los hijos. Y es un maltrato psicológico y a veces físico. Entonces, es muy deprimente cuando una entrevista, porque nosotros hicimos un estudio cualitativo en la delegación Tlalpan y entrevista uno a los adultos mayores de en qué condiciones viven, sin estar presente el maltratador, sino establecen un rapport por la gente. Todas las entrevistas terminaban en llanto. Porque además, el adulto mayor, además de maltrato, sufre el abandono familiar. Nadie se quiere hacer cargo de los adultos mayores. Pareciera que son muebles que estorban. Y casi siempre le dicen si hay los hijos, le dicen a la mujer, ¿no? Tú te vas a hacer cargo de mi mamá o de mi papá, ¿no? ¿Y por qué les tiene que tocar la mujer y que los hombres no? ¿No tenemos que también ser responsables de nuestros padres? Yo creo que sí. Pero no tenemos esa cultura. Entonces los abandonamos. Entonces el adulto mayor en México realmente sufre mucho. Porque además de tener carencias económicas, de acceso a servicios de salud, de movilidad y todo, sufre el abandono y el maltrato de la familia.
viven solos, viven deprimidos, viven con pocas expectativas de vida. Entonces la calidad de vida en muchos adultos mayores, no digo que de todos, pero sí una porción muy importante es muy mala, realmente muy mala y uno cuando hace pues suyos, tal vez hasta uno se deprime. Realmente cuando ve esas realidades dice uno, hijo, ¿cómo es posible que le pase eso? Se sorprende uno. La realidad, como decía alguien, supera la ficción. Sí, sí, sí. Y es un panorama difícil, ¿no? Porque finalmente, pues se suma todo, como usted bien comenta, ¿no? De entrada, el difícil acceso, de por sí ya es una población vulnerable y a lo mejor si hablamos de los que están en condiciones de pobreza aún más, el hecho de perder movilidad, capacidad y eso sumado, quizá a la poca cultura del cuidado que se tiene es complejo, ¿no? Pensando que al final del día todos vamos para allá y ver nuestro futuro reflejado en eso debería hacernos concientizar, ¿no? Y es una cuestión que también debe manejarse del lado, bueno, de las políticas públicas, pero también de toda la sociedad, ¿no? Porque es que vivimos el día a día en las familias y es muy difícil, ¿no? Ojalá se haga conciencia sobre esta problemática y se dé el apoyo al adulto mayor porque finalmente es pues el cierre de la vida a la que todos llegaremos y queremos llegar, como bien decía, en las mejores condiciones y acompañamiento y salud, pero también, ¿no? Con el apoyo familiar, que es lo que se esperaría en estos casos. Y bueno, doctor Enrique, en este programa tenemos una sección muy especial donde les contamos a nuestras audiencias sobre las unidades, actividades y departamentos que integran el Instituto de Investigaciones Económicas. Queremos que nos conozcan más y hoy tenemos el gusto de presentar una de las plataformas más visitadas. Nos enlazamos con nuestra compañera Dana Villegas, quien está con el doctor Óscar Ugarteche, coordinador de OVELA, el Observatorio Económico Latinoamericano. Vamos con ellos. Gracias, Eufemia. Y efectivamente, el día de hoy tenemos el honor de platicar con el doctor Óscar Ugarteche, coordinador de OVELA. Pues, doctor, bienvenido a Conversaciones de Coyuntura Económica. Es un gusto tenerlo aquí y pues queremos conocer todo sobre OVELA. Bienvenido. Gracias. Primero, tengo que decirle que estoy muy contento de haber llegado a 1,5 millones de visitas al portal. Me parece que es increíble. O sea, este portal lo pensamos con Fidel Aroche en el 2003, cuando vivíamos en Lima. Y lo conversamos con Jorge Schwarzer en Buenos Aires en el 2005. El propósito, la razón por la que estábamos discutiendo esto en el 2003 y en el 2005 en Buenos Aires, es que estábamos pensando y seguimos pensando que se necesitan políticas productivas, políticas de industria, de transformación. Pero estas están condicionadas en gran parte por lo que ocurre en el mundo, con los cambios tecnológicos, con los cambios políticos, con los cambios de los aranceles, con fin, los componentes internacionales que, para usar un término marxista, sobredeterminan cómo es que definimos nosotros las políticas, tienen que ser estudiados y veíamos que hay un vacío, porque en América Latina hemos siempre pensado que lo internacional es como parte de la balanza de pagos, ¿no? O sea, tú exportas cobre, autos a Estados Unidos, cobre a Japón y hierro a no sé dónde, y ya. Y lo que importa es el precio del producto. Y no, lo que necesitas es ver qué está pasando en el país que importan los autos, que ahora, como había desempleo en el sector automotriz, miren todo lo que pasó con Trump. Entonces, necesitamos saber más de lo que está pasando al otro lado y saber más sobre cómo los que están afuera de América Latina, básicamente el G7, pero ahora los BRICS, se van poniendo de acuerdo para el nuevo orden mundial. Y cómo es que esto nos va, digamos, marcando la ruta por donde se va a hacer la política productiva. Entonces, con esa idea detrás, yo llego a México, migro a México, y en el 2006, con el auspicio del doctor Jorge Basabe, contratamos primero a un joven estudiante para que nos ayudara a hacer una base de datos. Ok. El primer trabajo fue una base de datos. Luego comencé a seguir
qué estaba pasando con lo que intuía. Y en esa época iba mucho a Nueva York porque estaba muy activamente trabajando en un tribunal internacional de arbitraje para deuda soberana. Y entonces iba con una red que ayudó a formar el año 94, que se llama Latindad, iba a Nueva York al Consejo Económico y Social a promocionar esta cosa. Y en esos años fui viendo que se venía una crisis. Y entonces comencé a escribir sobre la crisis que venía. ¿No? Eran notas cortas que las circulaba entre mis amigos y pensamos que entonces en algún momento sería bueno tener un portal. Pero el portal no llegó hasta después. No, ahorita no recuerdo el año del portal, pero yo diría que el año del portal fue algo así como el año 11 o 12. Que con la ayuda de Gunnar Wolf, aquí de cómputo, montamos el portal y más tarde mandamos a hacer el logo, el primer logo y después un segundo logo. Y comenzamos a rellenar qué más se necesita en el portal. O sea, solamente mis notas o no otras notas. Y documentos, otros documentos, ¿qué documentos? Y como ya no hay pensamiento económico latinoamericano porque se ha homogenizado el pensamiento económico, ¿no? Para eso está la Asociación Latinoamericana de Estudios Económicos, la CEA. Eso ha homogenizado el pensamiento. Todos los que estamos afuera de ese cajón que te homogeniza, no tenemos lugar de reunión. La revista Pensamiento Iberoamericano que existía, desapareció. Las revistas que eran tan activas, estoy pensando ahorita en Nueva Sociedad, que tenía montones de temas económicos, dejaron de tenerlos. Y bueno, básicamente nos quedamos sin espacio de pensamiento económico latinoamericano. O sea, por ahí pues, queda la revista del Instituto para Desarrollo Económico, ¿cómo se llama? O sea, problemas del desarrollo. O sea, quedan algunas, pero 3 o 4. O sea, ya no hay. Y hay una gigantesca necesidad de mirar el mundo desde nuestro lado, porque no es lo mismo entender qué pasa con Trump sentado en un análisis en Inglaterra Que en que uno entenderlo en latinoamericano. México. Claro. Sí, bueno, más que nada por lo que comenta de la parte latinoamericana no tiene este concepto, No, pues, esta idealización económica que debería de tener. que necesitamos. Porque además, si no quedamos sujetos a los análisis, que están todos sesgados hacia la mirada del G7, que hacen el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que es legítimo, ellos necesitan tener una mirada del mundo, pero nosotros también. CEPAL hacía eso en su momento, lo dejó de hacer hace mucho tiempo. Y entonces, a falta de pan, tortillas, bueno, o sea, sí, seré uno, quizás seamos dos, pero después, y eso fue lo interesante, después comenzaron a llegar estudiantes, ya que había portal, Ok. comenzaron a llegar estudiantes de servicio social. Puse una solicitud de estudiantes de servicio social y comenzaron a llegar. Y comenzamos a trabajar y entonces vimos que podíamos especializarnos en algunos campos. Sobre todo con la llegada, creo que de esta gente fresca, nueva, que viene dispuesta a aprender Aprender, claro, y jóvenes absorber. dispuestos a aprender en su último año de carrera, que lo que estaban necesitando era aprender a escribir y a hablar. Pues hay dos cosas que hace el observatorio que el público no ve. Una es la dinámica con la que producimos. Porque para producir las notas de 5.200 caracteres, nosotros esencialmente discutimos a lo largo de, yo diría, un mes y medio, un tema. Todos los temas tienen alguna relación. No parece, pero todos tienen alguna relación. Entonces, las discusiones de muchas semanas hace que el pensamiento que está saliendo sea un pensamiento coherente. Entonces, tú agarras el análisis del año 17 de un artículo y el de la semana pasada y es coherente. Y son equipos completamente distintos.
Y a pesar bueno, la importancia de esto es que se maneja una actualidad constante, ¿no? Una actualización de lo mismo que se vio hace años, pero se sigue Sí, actualizando. exacto. Y además seguimos los mismos 4 ejes, que es, al principio era la crisis mundial, lo que se viene. Después fue la crisis, la que llegó, y después fue la salida de la crisis, que es el nuevo orden mundial, que es lo que estamos estudiando ahora. Pues la misma línea. Y después, ¿qué pasa con la integración? Nosotros entramos al tema de integración básicamente porque yo estaba trabajando en integración, porque yo estaba metido en el proyecto de UNASUR, yo estaba muy metido en el de la arquitectura financiera del sur. Y estaba tratando de convencer a algunos funcionarios aquí del gobierno mexicano, sin ningún éxito, pero, pero sí logramos éxito en Sudamérica. Y sí logramos, y hay un librito que se llama Elementos para la Cooperación Financiera, entrar a las discusiones sobre integración con instrumentos precisos. A raíz de eso, dijimos, hay que estudiar integración. Y entonces alguien dijo, pero si ya no hay integración, porque UNASUR se desintegró. Sí, no hay integración acá, pero sí la hay en otra parte. O sea, miremos qué otra integración hay. Inglaterra se pelea con Europa, el Brexit es la anti-integración, pero la anti-integración es a la integración lo que divorcia el matrimonio. O sea, sí es lo mismo, pero es al contrario. Entonces, el eje de integración, el eje de crisis, y luego entraron otros ejes, que no fue luego, fue al principio también. El eje de qué cosa pasa con la economía feminista y qué cosa pasa con el medio ambiente. Claro, bueno, me imagino que van surgiendo las variantes, van surgiendo todas estas nuevas ideas que se van integrando Que poco a son poco. luces, ¿no? Son luces de cómo entender. Y lo que nos ha terminado pasando con el tema que a mí me parece paradójico, porque yo estoy sesgado por mi propia historia, digamos, estoy sesgado a mirar el tema de economía feminista. Pero el tema de medio ambiente nos llevó entre las patas. Sí, claro. Pasaron los años, iba calentando el mundo, vimos cómo las cosechas iban cayendo, los precios de los alimentos subiendo, y entonces para entender la inflación mundial y la tasa de interés, bueno, pues si no entiendes la sequía, si no entiendes que hay 7, ahora 8 años de sequía, no entiendes que la producción agrícola se ha recortado, no me acuerdo, 11% en el mundo, no entiendes por qué el precio de los jitomates sube. ¿No? O sea, y a mí, yo recuerdo mucho el ejercicio en clases de decir, díganme cuánto cuesta un kilo de jitomates y todo el mundo se miraba. Bueno, chicos, ustedes estudian economía, van al mercado y miran cuánto cuesta un kilo de jitomates. Y hacía la pregunta 2 veces en el semestre. El equipo se dedicó a mirar durante un largo tiempo precios de jitomates, además en diferentes lugares, para ver cómo eran los márgenes de distribución, cómo es el precio de jitomate en los barrios residenciales, cómo es en los mercados campesinos y cuánto se paga en el punto de producción. Estábamos ahí mirando México. Nos llegó de amigos que, oye, aquí cuesta no sé cuánto, entonces lo pusimos en dólares o lo pusimos en pesos mexicanos, medimos la otra moneda en pesos mexicanos, para ver si el precio era más o menos igual o no, qué sé yo. Tener una idea de qué está pasando con la sequía en los distintos países. Y entonces medio ambiente se convirtió en un tema importantísimo. Y tuvimos una suerte feroz porque tenemos a Gaby Ramírez que trabaja con nosotros ya hace 3 años, que es una maravilla. Y ella es la que ha seguido, ella es la que le da todas las malas noticias. Ella es la que sale y dice un día, la temperatura en el Polo Norte es 18 grados centígrados por encima, 18 grados centígrados por encima del promedio histórico. 18 grados centígrados por encima del promedio histórico. Y el Polo Sur, 21 grados por encima del promedio. O sea, los océanos se están elevando. Eso tiene consecuencias sobre los tratados de Europa con las repúblicas excoloniales, que son islas. Porque entonces ahora Europa tiene que ver qué hace con los que fueron sus colonias, que ahora son repúblicas, si las ayuda o no las ayuda a migrar, uno, en el caso de Guadalupe, que ha migrado ya a Australia, o qué van a hacer en el Caribe, porque las islas del Caribe están pobladas. Sí, claro. No son 2 personas. Entonces tú inundas las islas del Caribe.
estamos hablando a 5 años plazo, no entre el próximo siglo, no. Al año 30 vas a tener un problema de muchos centímetros, 10, 15 centímetros de alza del nivel del agua, que en lugares que están a nivel del mar, significa pérdida de playas, significa pérdida de costas, que es lo que estudia justamente Sofía Ávila. Ella estudia eso, las costas, cómo las costas se van recortando. Por eso. Y bueno, doctor, cuéntenos cuáles son los objetivos de Ovela, quiénes lo conforman y sobre todo hay que reconocer pues lo que nos comentaba, el 1.5 millones de visitas. Sí, bueno. El quienes lo conforman inicialmente, institucionalmente, éramos nosotros con el CIEI, el Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana, Flaxo, Quito, en algún momento estuvo CETLA de Bolivia, y la UBA, graciosamente, con quien comenzamos, Jorge Schwarzer murió, el convenio con la UBA nunca se firmó y eso se quedó ahí. Después lo que ha pasado es que el CIEI se ha medio desactivado, en todo caso no nos manda nada, y Flaxo se desconectó, no sé qué pasó ahí, se perdió la comunicación. Y a partir de ahí ya somos nosotros. Entonces, que es una razón por la cual creo que en el portal debemos tener un recuadro con quiénes son los miembros del comité directivo del instituto. Porque, claro, cuando habían 5 logos, era imposible poner comités directivos de 5 instituciones. Pero ahora que quedamos nosotros, yo creo que el logo, con el contenido de quiénes son el comité directivo del instituto, deberían estar ahí. Esa es una cosa, esa es una parte de quién es el Ovela, ¿no? El Ovela es parte del instituto. Lo otro es los estudiantes que vienen, unos que vienen por Miesni 3, que tienen las becas en Miesni 3, y los otros que vienen por el servicio social, que son otros 3, que son 6, y hay un séptimo que es un webmaster, que ahora está pagado, tiene un pago chiquitito, pero tiene un pago del instituto, a quien estamos buscándole una plaza, porque es valiosísimo el webmaster. Claro. El webmaster, coordinar 6 chicos y 4 líneas de investigación es muy complicado. Porque de esto salen trabajos académicos, de esto salen artículos que los estudiantes hacen, artículos académicos, y de esto sale un recorrido para que los chicos estudiantes salgan escribiendo. Y eso es valiosísimo en una era donde los jóvenes cada vez escriben menos. Entonces, Donde se volvió un poco arcaico, ¿no? Entonces, pues puede invitar a nuestra audiencia a visitar Ovela. ¿Qué pueden encontrar al ingresar? van a encontrar base de datos, van a encontrar notas periodísticas que nosotros jalamos y colgamos ahí, del mundo, que tienen que ver sobre los 4 ejes que estamos siguiendo. Entonces, si tú quieres profundizar sobre qué le pasó a la industria automotriz, quieres ver qué le pasó en Canadá a la industria automotriz con los aranceles de Estados Unidos y cómo impacta su economía, pues ahí vas a encontrar nuestro análisis y vas a encontrar las noticias que han salido en Canadá, en Inglaterra, en Japón, en donde sea que, en México, pues, donde sea que hayan salido. Vamos a encontrar algunos libros, algunos documentos de trabajo. Tenemos que actualizar, estado el año sabático, entonces hay cosas que no se han actualizado, porque el webmaster todavía no le puedo dar toda la responsabilidad, porque en realidad está pues como a medio tiempo, a corto tiempo, ¿no? Por Pues, eso necesito a alguien a tiempo completo. doctor, la verdad me parece muy relevante toda esta parte de Ovela, la labor social que realiza y pues como menciona, el darle una puerta a Latinoamérica para informarse de la economía. Sí. Así que bueno, los invito a seguir esta página, nuestro QR está disponible para que vayan directo y bueno, Es www.ovela.org. Ovela. muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy, por brindarnos esta plática y bueno, pues regresamos con Eufemia a seguir hablando del número 17 de Coyuntura Económica. Gracias, Dana, y gracias, doctor Ugarteche. Lo felicito también por este gran logro. Que sigan creciendo las visitas de Ovela y los invitamos a conocer el sitio. El enlace está en la descripción del video. Y bueno, doctor Enrique, continuamos con nuestra conversación.
¿Nos puede hablar un poco ahora de la diabetes en nuestro país? ¿Por qué se ha vuelto un problema de salud pública en los últimos años? Híjole. Bueno, esto hace referencia al artículo que escribió el colega Dávila Cervantes Claudio. Eh, Él, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero eh, lo leo mucho porque él publica mucho sobre un tema y yo también es una línea que trabajo que es particularmente en jóvenes, que es un problema muy importante, salud pública que recibe poca atención, pero no es el tema ahorita. Ujú. Nada más invito al auditorio que esté interesado en esto, pueda buscar los artículos que he publicado sobre suicidio en jóvenes en México para poder tener lo que yo le llamo una tragedia olvidar. No hay nada peor que le pueda pasar a un país que los jóvenes se quiten la vida. Pero bueno, Sí, ahí lo dejo. sí, sí. Nada más. Diabetes. Diabetes, ¿por qué es un problema de salud pública importante? Bueno, les voy a dar algunos datos generales. No voy a dar muchos datos porque tampoco quiero abrumar al auditorio con muchos datos, pero vamos a ubicar el problema. Primero, es la segunda causa de muerte en México. Cada año mueren más de 100,000 personas a causa de la diabetes. Segunda causa. Solamente las enfermedades del corazón Ujú. superan a la diabetes. En primer lugar, enfermedades del corazón. Segundo lugar, diabetes. Luego, es la primera causa de discapacidad en el país. Porque cuando toda la gente no muere de diabetes, le genera discapacidad. ¿Se acuerdan que los adultos mayores estuvimos hablando de discapacidad? Sí. Bueno, discapacidad que tiene que ver con enfermedad renal crónica, los riñones dejan de funcionar, entonces la gente tiene que recurrir a la diálisis, que es un procedimiento muy costoso y que es realmente muy tortuoso. Es una gente que necesita diálisis, no le funcionan los riñones, tiene que ir 3 veces a la semana a un lugar donde le sacan la sangre, se la purifican y se la vuelven a meter. Y cada vez que tiene que hacer eso una semana, 3 veces a la semana, se lleva 3 o 4 horas. Eso no es calidad de vida. ¿Cuál es la otra alternativa cuando los riñones no funcionan? Bueno, pues un trasplante. Pero son muy poquitos los trasplantes que hay. Porque la gente no estamos acostumbrados en general a donar nuestros órganos cuando fallecemos. Entonces no hay riñones para la cantidad de gente que se le dañaron los riñones. Sí. Pero la diabetes no solamente daña los riñones, daña los ojos, por ejemplo, produce ceguera, crea problemas de circulación muy graves, sobre todo en los pies, el famoso pie diabético. Y entonces la gente le tienen que amputar todo el pie o una parte de la pierna. Entonces, eso genera mucha discapacidad y genera una calidad de vida muy mala. Entonces, es la primera causa de discapacidad. Pero además, cuando hablamos de prevalencia, y nosotros en salud pública, ¿qué entendemos por prevalencia? El término suena un poco raro, pero es un porcentaje. O sea, del total de la población, ¿qué porcentaje tiene diabetes? ¿No? De cada 100 personas, ¿cuántos tienen diabetes? En México es 18% de la población adulta. Entendiendo adultos, 20 o más años. 18 de cada 100, es decir, casi 1 de cada 5 adultos tienen diabetes. Esta prevalencia, desde luego, es mayor a medida en que la gente va envejeciendo, ¿no? En los jóvenes ya hay diabetes, antes no había, ya hay mucha diabetes en los jóvenes. No estoy hablando de la diabetes juvenil, la tipo 1, sino de la diabetes tipo 2. Entonces va creciendo. 18% se les hace mucho, se les hace poco. Depende comparado con quién, ¿no? Entonces, fíjense, traje alguna cifra para que comparemos. Nosotros tenemos 18% de prevalencia, Japón tiene 11%, o sea, casi la mitad. Y claro, los japoneses viven más que los mexicanos. 10 años más. Los japoneses viven 85 años
los mexicanos vivimos 75 años en promedio, 10 años de esperanza de vida. O sea, no es una diferencia menor. Entonces ellos tienen menos diabetes. Pero ¿qué es lo que preocupa de la diabetes? ¿Cómo es una epidemia en ascenso? Fíjese este dato. En 1993, es decir, poquito antes de que entráramos al Tratado de Libre Comercio. ¿Se acuerdan cuando entramos al Tratado de Libre Comercio? El público lo recuerda muy bien. Fue en en el último año del sexenio de Salinas de Gortari, el año 94. Fue cuando México entró al llamado primer mundo, ¿no? Íbamos a establecer el convenio con Estados Unidos y Canadá. La prevalencia de diabetes era 4%. Ahora es 18%. Compare, más de 4 veces. Otro dato, prevalencia de sobrepeso y obesidad. En el año 93, antes de que entráramos a Tratado de Libre Comercio, era 33% de los adultos tenían sobrepeso y obesidad. 31 de cada 3. Año 2022, 73%. O sea, creció más del doble de lo que viene siendo el sobrepeso y la obesidad. Y obviamente la mortalidad por diabetes también se duplicó más de 2 veces. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que es un artículo, una idea que yo leí en un artículo de un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Él decía, lo que ocurrió con el Tratado de Libre Comercio fue que México cambió los patrones alimentarios. Y entonces la hipótesis es, que creo que es una hipótesis muy sensata, que a raíz de ese cambio de los patrones alimentarios, creció el sobrepeso y la obesidad en la población, creció, por lo tanto, la diabetes que está asociada a sobrepeso y la obesidad, y crecieron otros padecimientos. Entonces sí nos trajo, porque también es innegable, cierta bonanza económica, pero a un costo de la salud. Sí, sí. ¿No? Digo, es una hipótesis muy interesante de cómo está asociado el ingreso y el cambio a los patrones alimentarios de la población mexicana. Eso lo voy a tocar en el otro artículo que leí, que viene también ahí en el boletín. el boletín de coyuntura económica, muy interesante que comentar. Así es, doctor, pues nos enfrentamos a un grave problema de salud que hay que concientizar también a la población, conocer, bueno, como bien nos ha explicado, lo que implica esta enfermedad, ¿no? Tan grave y que, bueno, mucha de la población mexicana la tiene, como sabemos, ya incluso desde niños, ¿no? Se habla ya de la diabetes en niños, entonces creo que es interesante entender, ¿no? También desde su postura, su hipótesis, por qué puede surgir esto, pero también la prevención, el cuidado, el entender que nuestra salud es prioridad, que a veces muchas veces la dejamos y es real, ¿no? Por trabajo, por cualquier cuestión, pero creo que una revisión médica es idónea, ¿no? Año con año en la posibilidad en la que estemos, porque finalmente es una enfermedad que se desarrolla o se va desarrollando a lo largo del tiempo y llega un punto en que quizá no nos demos cuenta y ya, no que sea muy tarde, pero empezar a tratarla desde que surge creo que es importante, ¿no? O poder prevenirla sobre todo. Entonces, creo que esto nos sitúa en una situación importante que atender porque implica también nuestra calidad de vida. Y bueno, es una enfermedad que, como digo, habrá que atender, que priorizar, que establecer ciertos parámetros también desde el lado del gobierno para realizar campañas que nos lleven a pensar en la prevención, ¿no? Como digo. Entonces, bueno, creo que es un tema muy importante y qué bueno que lo puntualizamos porque es de interés de toda la población, ¿no? Y bueno, siguiendo con estos temas médicos, doctor Enrique, quiero que me acompañe justamente a escuchar la opinión del médico José Francisco Miranda sobre lo escrito en Coyuntura Económica. Me parece muy interesante saber cómo se vive esta situación en los consultorios, así que vamos con Ale y Ernesto que van a hablar con él. ¿Nos acompaña? Con mucho gusto. Gracias, Eufemia. Estamos justamente en el foro externo de coyuntura económica con el doctor José Francisco Miranda. Un gusto, doctor, ¿cómo está?
Muchas gracias. Agradecido con su invitación a este programa, sobre todo proveniendo de mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco a la doctora Basilio, al doctor Enrique, a Alejandra, pues la invitación al programa. No, es un gusto tenerlo. ¿Cómo estás? Sí, y definitivamente pues el doctor ha puesto sobre la mesa muchos temas de salud, como es la diabetes, la obesidad y cómo esto empeora en los adultos mayores. Su mirada clínica es clave para todo lo que estamos hablando, entonces, bienvenido, doctor. Así es. ¿Quién mejor para contarnos al respecto que el doctor Francisco Miranda? Él es médico cirujano en UNAM, es miembro de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, es especialista en cuidados primarios de adultos mayores, fisioterapia y rehabilitación, cuidados paliativos y psicogeriatría. Considero que su opinión es muy relevante justamente para discutir lo que se habla en el boletín sobre la salud de los adultos mayores. Sí, justo. Sí, y bueno, doctor, sabemos que la diabetes ha dejado de ser una enfermedad exclusiva en adultos, que últimamente ya se ve también en caso de niños y niñas, que es muy preocupante. Y bueno, también de que se trata de un problema multifactorial que afecta a la calidad de vida de millones de personas y esto se complica más en adultos mayores. Doctor, bueno, ya con esto, ¿cuáles considera que deberían de ser las principales estrategias de prevención frente al aumento alarmante en casos de diabetes en la población mexicana? Particularmente, ¿qué podemos hacer para llegar a la vejez sin disparar el gatillo de la diabetes? Bien, pues interesante la pregunta. Si bien la diabetes actualmente en países como México es la segunda causa de muertes, ya se entiende lo que es la fisiopatología de la enfermedad, se tiene todo el conocimiento y por consecuencia todas las comorbilidades que van presentándose al camino de la evolución de la enfermedad. La diabetes actualmente se encuentra en pacientes cada vez en etapas más jóvenes de su vida, desde más o menos los 30 años, cuando anteriormente eran enfermedades de 60 y más. Teniendo en cuenta que la esperanza de vida cada vez es mayor, el problema es que no es igual debutar con una diabetes a los 25 30 años que hacerlo a los 75 80 años. El mismo inicio de una diabetes como tal, podemos determinar que cuando el paciente acude a consulta, ya en promedio él ya tenía una diabetes como tal de unos 5 años atrás, sin haberse detectado desafortunadamente a tiempo. Por lo tanto, en esa persona podríamos pensar en que ya solamente por ese hecho tiene una disminución de esperanza de vida de unos 10 años en ese momento. Entonces, la diabetes mellitus como tal, las medidas de prevención serían en la etapa del médico familiar, el médico tratante, el médico de consulta, ¿sí? Puede ser a nivel privado, a nivel institucional. Lo que tendríamos que hacer es realmente hacer una buena historia clínica general, en donde al paciente cautivo, aquel que acude en etapas tempranas, incluso desde niños, jóvenes, adolescentes, maduros, de acuerdo al historial clínico en general, podemos determinar qué predisposición o riesgos tiene para desarrollar o presentar una diabetes. Si se interviene a tiempo y además el médico tiene la particularidad de tener una buena comunicación con el paciente, de modo que él mismo sepa expresar aquellas circunstancias que en el paciente determinado existan para desarrollar una enfermedad a X tiempo, sea corto, mediano o largo plazo, pues entonces podemos influir para que él haga lo necesario para cambiar hábitos de vida principalmente, que serían el factor o riesgo de tratar una obesidad o sobrepeso, una cuestión de sedentarismo, estrés, ansiedad, que son determinantes para desarrollar una diabetes. Si el médico sabe expresarlo, el paciente sabe entenderlo y lleva en el terreno de su salud en un plano en donde él pueda contribuir a modificar esos factores, pues el riesgo va disminuyendo. Esas serían medidas preventivas. En el adulto mayor ya como tal en una diabetes sabemos las comorbilidades que tiene, entendiéndose que la diabetes no va sola, va acompañada de otras circunstancias, sobre todo a nivel cardiovascular, arteriosclerosis, principalmente enfermedades cardíacas, pie diabético, retinopatía diabética, neuropatía periférica y pues eso va disminuyendo su calidad de esperanza de vida, haciendo una de las enfermedades incluso más costosas que existen para el sector salud y para nivel privado. Es algo que si sigue así pues va a ser insostenible.
Sí, Por eso. justamente. Y siento que también influye mucho la cultura que tenemos, ¿no? En México, por ejemplo, de que hay muchas personas que tienen este padecimiento, pero ciertos medicamentos que se utilizan ya dicen como de que, bueno, ya puedo comer, no sé, artículos azucarados. Y obviamente es de todo un cuidado diario, ¿no? O sea, de estarte checando, de estarte haciendo estudios frecuentemente. Y siento que no tenemos como que mucho la cultura de justamente el cuidado personal, ¿no? En general. Igual como lo que usted decía, o sea, la diabetes como tal es multifactorial y hay muchas veces en las que mucha gente no se da cuenta, ¿no? De que la tiene, de que cuál fue el proceso que tuvo que llevar para que le diera diabetes, porque también mucha gente cree que la diabetes solamente es por comer mal o por tener obesidad. Sin embargo, hay problemas endocrinológicos que justamente orillan, ¿no? A veces a estas enfermedades o como lo dijo usted, es multifactorial, pero sí creo que también tiene mucho que ver con una cultura que llevamos, ¿no? Sí, si bien básicamente en los cuerpos que se han encontrado restos óseos principalmente en lugares como México, por los estudios que se les hacen, no existía tanto la situación de una diabetes. Eso ha sido modificado a partir de hace unos años, desafortunadamente, y eso contribuye al tipo de vida que llevamos. Si bien en la sociedad podemos distribuirlo en clase baja, media y alta, la que tiene mayor predisposición a encontrarse con una diabetes es la de clase baja y clase media. Sobre todo la distribución geográfica en donde vive la mayor parte de la población. Si bien viven en urbes como tal, en las zonas rurales la problemática ahí, independientemente de alimentación, porque ellos tienen mayor movilidad, sería la poca atención médica que tienen. Y cuando van, pues son muy limitadas las posibilidades en que son ayudados, asistidos, intervenidos médicamente, ya sea por médico o personal de enfermería de instituciones. Y de ahí que ellos corren mayor riesgo de una diabetes. Factores sobre todo en la mujer, ovario poliquístico, factores hormonales para desarrollarlas. Y pues el costo es enorme. Y justamente qué importante es hablar de estos temas, porque en el boletín número 17 de Coyuntura Económica, justamente tocamos estos temas, el poco acceso que tienen las personas mayores a estos servicios de salud y además el problema de la polifarmacia, ¿no? Entonces, en un país que envejece rápidamente, este es un tema creo que sumamente urgente. ¿Podría compartirnos cuáles son los principales problemas de salud que enfrentan las personas adultas mayores en México y qué medidas preventivas serían más eficaces para garantizar una vejez con el mayor bienestar posible? Si hablamos de la población adulto mayor como tal, envejecer per se no es una enfermedad por sí misma, es un deterioro progresivo al que todos vamos de tener la fortuna de llegar. Actualmente el conocimiento científico dice que envejecer en promedio empieza a los 25 años en la mujer y 30 años promedio en el hombre. Entonces, en ese sentido, envejecer no es otra cosa más que un deterioro en el cual nuestras células van cambiando y el sistema inmunológico va disminuyendo, capacidades visuales, auditivas, físicas, osteomusculares generalmente van cambiando. Si a esto agregamos el estilo de vida de cada persona, de acuerdo a sus posibilidades económicas, a su estilo de vida en ejercicio, a su alimentación, pues van contribuyendo a que esto sea un envejecimiento con cierta predisposición a enfermedades y a un envejecimiento, como le llamamos, patológico. El envejecer como tal, antes interveníamos en promedio a los 60 años. Actualmente la sugerencia es intervenir en el adulto a los 35 o 45 años. Y es otra cosa que planear la vejez. Planear entonces se basa en la historia clínica en la cual se mide la masa muscular. Si la masa muscular en promedio a los 45 años se redujo ya en promedio un 20%, 20-25%, por cada 5 años se pierde entre un 2-3%. Y el músculo como tal no es un adorno, es lo que nos permite la capacidad de movilidad. El sostén del camino de la vida incluso interviene en la absorción de cierta cantidad de azúcar y almacena energía, por lo tanto disminuye la resistencia a la insulina. Disminuye también el factor de diabetes y enfermedades cardiovasculares, otro proceso que se llama arteriosclerosis, endurecimiento de los vasos sanguíneos, los cuales también tienen capas musculares. Entonces también eso favorece al no desarrollo. Entonces un envejecimiento exitoso sería tener una salud física en la cual la persona tenga capacidades para movilidad, independencia de ser posible hasta el último día de su vida, para lo que llamamos actividades de vida diaria,
bañarse, vestirse, alimentarse, traslados, alimentación solos principalmente. A eso agregarle una agudeza visual. Si tenemos problemas de miopía a partir de cierta etapa, pues empezar a usar los anteojos. Problemas auditivos, empezar a usarlos también, si es que hacemos una audiometría. Y si se requiere un aparato amplificador, un aparato correctivo, pues se debe usar para evitar trastornos al sistema nervioso, que nos produzca riesgo a caídas, lesiones. Problemas en los cuales vamos interviniendo en obesidad, que contribuyen también a una mala calidad de vida, lesiones, sobrecarga osteomuscular, lesiones a rodillas, cadera, columna, talón, y van dificultando el movimiento. Si a eso agregamos que básicamente en un momento dado todo adulto mayor tiende a tener menor actividad al transcurso de la vida, porque ya los hijos ya crecieron, porque el trabajo ya no es el mismo, porque se separó uno del trabajo y llega uno a casa con poca actividad, pues el deterioro es más agresivo. Cuando eso sucede, más o menos 60, 65 años, pues todavía la esperanza de vida serían de unos 25, 30 años más, pero con una vida en casa, pues no se puede sostener, el cuerpo no mantiene lo que no usa, entonces el deterioro es inminente. Hablar de polifarmacia es hablar de cuando se sugieren o se ministran en promedio más de 2, 3, hasta 5 medicamentos en un momento dado en una sola persona. Una polifarmacia interviene para tratar diversos síntomas en un paciente, pero las enfermedades que se van presentando, por ejemplo, en este caso un adulto mayor que acude a consulta por un dolor de cadera baja o de columna baja, de acuerdo a una historia clínica, si la persona no tiene tanto una osteoporosis, el problema entonces entendería que sería de origen muscular. Si la persona permanece sentado demasiado tiempo, poca actividad, su desplazamiento ya son muy lentos, entonces el tratamiento es para aliviar dolor, un analgésico antiinflamatorio, pero lo ideal es rehabilitación. Y la persona evitaría una polifarmacia, porque a veces dicen, pues es que esto no se me quitó, deme otro, y deme otro, y deme otro, y el problema son efectos secundarios a los medicamentos, lo que entonces puede causar riesgos a caídas, lesiones, y así sucesivamente, problemas gástricos por estrés, ansiedad, depresión, por las pérdidas que va sufriendo el adulto mayor, camino de la vida. Otro problema o enfermedad grave es la depresión. La depresión del adulto mayor es constante, sobre todo a partir de cuando empezamos con las pérdidas de la pareja, las pérdidas de algún hijo, la desintegración familiar porque los hijos crecen y se van, lo que le llaman el nido vacío. Entonces esos duelos que pueden ser más o menos una duración de 6 meses a 2 años se hacen eternos, y la depresión en sí es un padecimiento también grave, que de no tratarse entonces también involucra el sedentarismo, el problema de sobrepeso o al contrario, desnutrición, y ahí van entrando medicamentos. Sin embargo, si hacemos la historia clínica, pues intervenimos en el aspecto de los duelos, aspecto con tanatología, que intervenga, que ayude a la persona, al familiar, y evitemos todo lo que es polifarmacias. Sí, o sea, llegar justamente a la raíz del problema, ¿no? Como dices. O sea, en lugar de atacar como varios problemas por separado y justamente dar medicamento por separado por cada situación o cada sintomatología, mejor atacar desde la raíz, ¿no? Desde donde ese problema, justo teniendo un buen historial médico y que justamente se lleve como bien todo este proceso. Bueno, con todo esto que mencionó, me parece muy interesante. Igual, a mí me llama un poco la atención sobre las mujeres, porque diversos estudios coinciden en que las mujeres solemos vivir más años que los hombres, pero en condiciones de salud más precarias. Además, presentamos enfermedades de padecimientos específicos a lo largo de nuestra vida y que requieren atención diferente. En tu experiencia, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que afectan a las mujeres en distintas etapas de su vida? Y también, ¿qué tan cierto es que aunque viven más tiempo o vivimos más tiempo, lo hacen en peores condiciones de salud que los hombres? Las mujeres en sí al principio de la vida, digamos separando lo que es la niñez, la infancia, la etapa madura y incluyendo lo que es el inicio del envejecimiento como tal, pues se sufren diversos tipos de enfermedades o la predisposición. La primera etapa, la niñez, serían enfermedades infectocontagiosas, infecciones de vías respiratorias, neumonías, influenza, enfermedades comunes o que antes le llamamos propias de la infancia, en las cuales algunas son leves, sin ningún problema, otras actualmente con vacunas se previenen y ya no se encuentran, y las que se llegan a presentar no suelen ser tan letales a la vida o la función, produciendo discapacidad en la persona.
En una etapa mayor, adolescencia, juventud, entonces empiezan las infecciones infectocontagiosas, por vía sexual, VIH, sífilis, gonorrea, las más comunes. Posteriormente empiezan lo que son relacionado al embarazo, al embarazo inherente al mismo, enfermedades propias como diabetes gestacional, preeclampsia, riesgos como tal al momento del nacimiento, muerte materna y otro padecimiento común en esa etapa es la depresión postparto. Puede ser de estancia corta o puede ser de estancia larga, lo cual sí puede ocasionar problemas de parejas, problemas con la socialización, problemas de tipo laboral y ya afecta su calidad de esperanza de vida. En una etapa mayor empieza a haber el síndrome climatérico, que no es otra cosa más que la disminución de hormona, y tiene un periodo más o menos en promedio de 3 a 10 años, en la cual las hormonas, que si no son un adorno para el cuerpo de la mujer, tienen muchas funciones, sobre todo a nivel osteomuscular, a nivel de piel, órganos, sistemas, con cierta predisposición a mantenerlos en cierto nivel y a partir de su deterioro van disminuyendo ciertas condiciones, lo cual predispone que al llegar ya como tal la menopausia, unos años después, si la persona no tuvo una adecuada cuidado en su salud, en dieta, alimentación, ejercicios, la primera enfermedad que va a aparecer es osteoporosis. La osteoporosis es la disminución de la densidad ósea. Si a eso le agrega disminución de densidad ósea más disminución de la masa muscular, entonces la parte locomotor, la parte de movilidad se ve tremendamente afectada. La mujer entonces empieza a disminuir su actividad. Ya no es aquella mujer que llevaba hijos a la escuela o tenía que ir a un trabajo. Ella permanece mucho tiempo inactiva o únicamente en actividades de la casa, del hogar. Y eso hace que entonces la pérdida de masa osteomuscular tenga desgaste severo a nivel de rodilla, columna, músculos dorsales de la espalda. Entonces al adulto mayor le cuesta cada vez más trabajo salir de su propia casa, ir a hacer algún mandado, ir a visitar a un familiar, por lo tanto socializar, y de ahí viene la depresión también. Y a eso agréguele que a esa etapa se presentan nuevamente las pérdidas, los duelos, y pues la depresión sigue siendo la principal enfermedad de deterioro. ¿Por qué viven menos? ¿O por qué viven más tiempo? Porque hasta cierto punto su organismo es más resistente a ciertos padecimientos, pero su calidad de vida es menor. La movilidad en una persona postrada que empieza con dificultad para la deambulación en casa, médicamente a nivel de geriatría le llamamos fragilidad, la dependencia para actividades básicas de vida diaria. De ahí que la persona tenga una esperanza promedio de vida, si no se interviene, de 6 meses a 1 año cuando mucho. Y si lo llega, necesitamos intervenir con el familiar porque el adulto mayor a esa edad ya no tiene a veces la parte económica, dependiendo su estatus social, ya la pareja ya no está, y si está, pues está en malas condiciones, 1 o 2 hijos, o pueden ser muchos, pero fuera del nido familiar. La parte económica no se sostiene, no hay un servicio social de asistencia médica y por lo tanto el acudir a consultas cada vez se dificulta cada vez más y eso hace que la esperanza de vida en la mujer, si bien es un poco más larga que en el hombre, un promedio de 5 a 10 años, pues su calidad sea muy baja, se deteriora. Ahí el problema es que necesitamos, pues no de la persona, porque es como un niño de menos de 5 años, dependemos de quién es el cuidador, quiénes son los parte asistencial. Si hablamos de las familias modernas, pues es un hijo o 2, y esos a veces no están. Y si son de las familias anteriores, 5 o 10 hijos, pero a veces la situación económica no es la suficiente, y aunque la hubiera, no saben intervenir con el adulto mayor, la paciencia al cuidado. Lo que requiere un adulto mayor ahí es rehabilitación física y mental, y a veces no se tienen y eso es una etapa de desgaste severo para el paciente y para el cuidador. Y cuidador primario se refiere a la persona que cuida, que está en casa con su papá o su mamá, pero que nadie le preguntó si quería cuidar. Es el cuidador porque es el que vive con ellos. Entonces, aunque no le guste, tú te quedas. Pero cuidar después de 5 días ya es pesado. Cuidar 10 días ya es agotador. Cuidar 30 días, pues ya se pierden los objetivos de cuidar. Entonces le decimos que es un cuidador quemado porque ya no cumple las funciones de cuidar, que es ver por el paciente de modo que tenga una rehabilitación física, que tenga alimentación adecuada, higiene personal, y eso le da calidad de vida. Y cuando eso ya no se cumple, ya nada más ahí está, mi papá está sentadito, no hace nada, está bien, ahí quédate, no hables, no digas nada, pues ya. Sí, justo. Ya Pierde no la hay. calidad de humano, ¿no?
Así Te es. hacen perder la caridad humano y lo hacen sentir y hacer como si fuera justamente como... Puede ser dos cosas, ¿no? Puede ser que te hagan sentir como que eres como un parte del mobiliario de la casa, o puede ser que te infantilicen, ¿no? Que siento que también es mucho lo que sucede con los adultos mayores, de que es como de, ay, papá, tú ya no agarras muy bien la onda, por favor, deja de decir, deja de hablar, ¿no? Tal cual. Entonces, pues sí, justamente me encanta que hablemos de todo esto porque es también lo que dice la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, en el que justamente se rompe este paradigma en el que como que se junta todo lo que se refiere a alimentación, salud, medio ambiente y bienestar social, ¿no? O sea, se toman todas estas, justamente como lo hemos estado hablando, se toman todas estas vertientes para llegar realmente como a un punto, a una raíz, ¿no? Sin embargo, pues obviamente también esta ley enfrenta desafíos importantes para ser implementada, ¿no? Entonces, ¿cómo valora usted el impacto que podría tener esta nueva Ley General de Alimentación en la salud pública de México, especialmente frente a las problemáticas de obesidad, la mala nutrición y la sostenibilidad alimentaria? La nueva política de alimentación se basa en hacer del conocimiento de la población en general que existen ciertos grupos de productos consumibles, los cuales intervienen con un marcaje especial, un etiquetado, en donde se marca el contenido de carbohidratos, grasas, que son sodio y potasio que contienen, los cuales pueden ser perjudiciales a la salud de la persona. Si no se tiene un adecuado conocimiento en esos aspectos, la etiqueta se vuelve irrelevante, porque el desconocimiento básicamente me da igual si dice 300 calorías, porque pues desconozco qué es una caloría o para qué es la caloría, o qué es una grasa magra o qué es una grasa trans, o qué cantidad de carbohidratos contiene, me es irrelevante. Si hablamos de la población, quien tiene un poco más de observancia en ese aspecto, generalmente es la persona que tiene un nivel de estudio superior, un nivel de educación mayor, que tiene una posibilidad económica mayor, que le da atención porque entiende que su salud se basa en un solo cuerpo. Y si no cuida su cuerpo y no tiene salud, pues a la larga no tiene nada. Por mucho dinero que exista, el dinero no compra la salud como tal. Entonces, básicamente el sistema o el programa de alimentación se basaría en dar del conocimiento general para aplicarse en donde generalmente se basa la persona que se alimenta. Si es un niño, hablamos que el maestro, que son los que tienen a los alumnos 6 horas, 7, 8 horas al día, y que a veces hay escuelas con alimentación, pues tengan conocimiento de qué es un niño, qué necesidades energéticas tienen, cuál es su metabolismo y por consecuencia cómo puedo hacer que su metabolismo se acelere con actividad física, que esos músculos y huesos crezcan, que tengan un sistema digestivo sano, hacerles ver que esto va a contribuir a una calidad de vida mayor, porque a veces el adulto actualmente entre los 20 y los 30 años se siente en plena facultad de condiciones y dice pues lo que yo hago ahorita nada, ni me enfermo ni nada, pero sin embargo el envejecimiento, como decíamos hace rato, empieza a los 25 o 30 años. Entonces, si esa persona no se cuidó, tiene un factor de sobrepeso, fuma, alcoholismo, malos hábitos alimenticios, pues a los 30 puede tener una edad cronológica de 30, pero una edad biológica de una gente de 50 o más, y eso va a afectar su calidad de esperanza de vida. Entonces, el programa de alimentación se basa en la casa, porque los padres deberían saber o poner atención porque es más fácil ir al mercado y lo primero que vamos a encontrar en el súper, los primeros que nos topamos en las entradas son galletas, jugos concentrados, pues todo lo que nos ponen visual para que el cerebro así lo entienda, porque es lo que más placer nos causa a través de los sabores de la boca y es lo más fácil de absorción. Hamburguesas, hot dogs y todo eso. Es rápido, se hace en 5 minutos y pues listo. Pero lo que nos hace al cuerpo, pues eso es otro problema. Y lo que es las partes de verduras, las partes de fruta, siempre están hasta el fondo. Son donde a veces ya ni llegamos. Y entonces, pues ahí es un problema. Si los padres, en lugar de ofrecerle a los hijos que se quedan en casa porque estamos trabajando, en lugar de dejarles un refresco, una bebida gaseosa, unas galletas de cualquier tipo, les dejáramos fruta, les dejáramos verdura, pues otra cosa sería desde ahí. Igual en la etapa escolar, deben hacerles ver que trabajar por objetivos. Y médicamente la historia clínica, el hacer una medición de la masa muscular, masa ósea,
el sobrepeso, de acuerdo a estatura, que me prevenga problemas de origen en el adulto mayor, sobre todo también de origen de los dientes, enfermedades de ese tipo, o no relacionadas como demencia, Alzheimer, hipertensión, diabetes, pues ese es el objetivo del Programa Nacional de Salud. Las enfermedades relacionadas a la salud y al peso son de las que más desarrollarán enfermedades a corto, mediano y largo plazo. Pero si no se llega a donde tiene que llegar el conocimiento, que es en sí per se a todas las personas a través de medios de información, que el médico se dé el tiempo de hacer la historia clínica, hacerle o saberle comunicar al paciente. ¿Por qué es importante esto en este momento? Que el paciente sienta que el médico no es un agresor o alguien que le está diciendo, oye, tienes esto y como que te estoy marcando porque tú ahora tienes esto y tú vas a hacer menos que otros. ¿No? Que el paciente a veces se debería de ver como un cliente, el cual yo le ofrezco un servicio y él va conmigo para poderle brindar el conocimiento, lo necesario que él sepa para que él tome las decisiones pertinentes. Si eso lo entiende o lo sé expresar como médico al paciente, pues el paciente regresa una y otra vez, como lo hacemos ahí al súper una y otra vez, al mecánico una y otra vez, o ir a prender la televisión 3 veces al día. Lo mismo, el médico sería lo mismo, ¿verdad? El saber, dar información, expresarla. Si le digo al paciente cuál es la calidad de dieta, en qué se basa, distribuido en 3 alimentos por lo menos al día, por qué tiene que ser así o sugerentemente por qué así, por qué ciertos grupos de alimentos sí, por qué ciertos grupos no, pues eso cambiaría. Pero el problema está en cómo lo transmito, cómo se lo hago llegar, cómo lo entiende el receptor y a quién lo expresa y cómo lo ejecuta en su propia persona. Eso es lo que el programa será bueno y como sea, pero el problema es cómo brindo la información. Sí, cómo generas hábitos sostenibles, ¿no? También siento que mucho de la alimentación tiene que ver con hábitos, los hábitos que tienes para, en general, ¿no? Para alimentarte, para las horas en las que tú consumes alimentos, también el hábito de hacerte de comer, ¿no? Que luego eso es lo que orilla, ¿no? A que compres cosas en la tienda o alguna comida azucarada que realmente no aporta nada, ¿no? Entonces, o gente que también cree que, por ejemplo, porque las etiquetas tienen frutas naturales, el jugo puede llegar a ser natural y pues no, es más azúcar que otra cosa, ¿no? Entonces, este, realmente creo que es muy importante orientar a la gente, hablar de esos temas, pero también verlo desde un aspecto justo como lo decía aquí, en el bienestar social, ¿no? O sea, también ver el contexto social en el que el paciente o la persona se desarrolla, porque pues no, aunque a veces uno quisiera llevar una dieta, ¿no? De que alta en omega 3 por ejemplo, con ciertos de pescados o alta en ciertas otras cosas, pues no, tal vez el contexto no lo deja, pero justo hay otras alternativas que se pueden llegar a utilizar, que tal vez otras personas no tienen el conocimiento y que justo siento que es importante como hablando de esta ley, de hablar y educar a la gente al respecto de qué comer y cómo comerlo. Pues sí, hablar de estos temas son temas de nunca acabar, pero realmente ahí podemos considerar en dónde se vive. La población de México está concentrada. México es un país extenso, pero sin embargo donde se concentra la población son ciertas áreas. Las áreas rurales, el índice de escolaridad pues no sobrepasa a veces primaria, secundaria. Entonces, sin ese conocimiento sobre qué es una caloría, qué es un carbohidrato, qué es pues cómo, por más etiquetado que llegue a esas comunidades, las galletas, las bebidas gaseosas, pues es nada más se ve bonito el etiquetado, pero pues no sé ni para qué es. A nivel de estratos sociales más altos, pues sí lo captan, incluso desde etapas tempranas. Niños de primaria, secundaria, por ejemplo, de universidades, escolaridades de paga, pues le van a decir esto no, esto sí, esto no lo quiero, porque no. Y son los que menos tienden a llegar a una esperanza de vida más alta, en mejores condiciones, valiéndose por sí mismo, tomando decisiones propias, económicamente sanos, y eso les da poder, les da una autoestima elevada y tienen mejor calidad de vida. En las partes rurales, todo lo contrario. Entonces, pues esos son los problemas. En las zonas urbanas, donde habita la mayor población, solamente son pocas las cantidades que tienen dinero como tal. La mayor parte es clase media hacia abajo.
pues es donde se presentan el mundo de enfermedades. No solamente es diabetes, hipertensión como tal, sobrepeso, obesidad, demencia, Alzheimer, sino ahora vienen también lo de los vehículos, accidentes automotores y todo lo que implica. ¿Por qué? Pues por desconocimiento. No se hace llegar a través de leyes que se quieren cambiar, pero estas tardan en implementarse y cuando se implementan, pues los castigos ahí están para unos sí, para otros no, la mayor parte no. Y así es la salud. Sí, sin duda son muchos temas a investigar, o sea, no abordarlo como uno solo, creo que sí una investigación muy grande que se tiene que hacer con esto de las poblaciones, la alimentación. Un doctor también nos comentaba, por ejemplo, en esto de lo de la alimentación, que también viene como desde casa. Entonces, me parece muy interesante, creo que todo lo que abordamos en este tema, las enfermedades, alimentación, y ha sido muy interesante conocer su perspectiva. Me gustaría saber si tiene algún medio de contacto para personas que quisieran saber más sobre estos temas. Digo, este fue un espacio pequeño, pero que quisieran como informarse más, aprender más sobre todo esto. Sí, el correo electrónico es jfrancisco.miranda, otra A, miranda A, @yahoo.com.mx. Bueno, si quieren saber más o contactar al doctor, aquí va a aparecer su contacto en descripción, igual aquí en un keyframe del video. Entonces, nos dio muchísimo gusto tenerlo aquí. Les agradezco la experiencia de este tipo de programas donde se expresan conocimiento adquirido, experiencias propias y se aprende también de todos los participantes. Agradezco a la doctora Basilio la invitación, a todos los demás integrantes y pues son temas realmente muy largos, son temas de no acabar y difícilmente para ser transmitida la información necesaria en cortos tiempos que quisiéramos. Pero el objetivo de esto sería hacer ver que sin conocimiento, saber cómo aplicarlo, cómo lo entiendo y cómo me lo llevo hacia mi propia persona, pues lo demás nunca vamos a llegar a buen término. Entonces el objetivo sería ese, entender padecimientos, saber expresar lo que necesito, cómo entender mi cuerpo, qué necesidades tiene mi cuerpo, entender qué factores de riesgo voy creando con mis malos hábitos, mis factores de origen genético, y sobre eso puedo influir en mi propia salud, determinándose que puedo tomar decisiones propias a partir de cierta edad, y pues ese es el objetivo que nos llevamos. Exactamente, un seguro de vida, empezando desde muy temprana edad. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el espacio y regresamos contigo, Eufemia. Muchas gracias, Ale y Ernesto y doctor Miranda. Mi agradecimiento siempre por todo su apoyo y por sus importantes comentarios que han ayudado a contribuir a este tema tan importante y sobre todo cómo se viven estas problemáticas desde los consultorios. Y bueno, finalmente, doctor Enrique, continuando con la entrevista, nos gustaría que nos dijera qué es la alimentación saludable y por qué es importante para tener un buen estado de salud. ¿Nos puede dar algunas recomendaciones al respecto que quizá parecería obvio, pero lo cierto es que todo lo que hemos hablado nos lleva a pensar que no llevamos una alimentación saludable? No generalizo, pero muchos de nosotros estamos en esa problemática, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco al respecto? Con mucho gusto. Esto se refiere al artículo de los académicos García Tejeda y Sánchez Bazán de una nueva ley que en México se aprobó el año pasado, que es la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible. Es un gran avance, claro, desde el punto de vista legal. Es un gran avance. El problema es que las leyes en sí mismas no cambian la realidad, ¿no? Son ordenamientos que nos van a orientar las acciones, pero es un gran esfuerzo. Voy a retomar un poco lo que dije en mi comentario anterior, es el cambio en los patrones alimentarios. ¿Qué es una alimentación saludable? Hay un dicho que dice, somos lo que comemos, ¿no? Y eso es verdad. O sea, la manera en que nos alimentamos es la manera en que somos, ¿no? Por ejemplo, hay una norma oficial mexicana que habla de lo que es el plato del buen comer. Y el plato del buen comer, dicho de una manera no voy a entrar en detalles, de una manera muy general, que hay 3 grupos de alimentos. El grupo de lo que son las frutas y verduras, que es muy importante, que además hay que estar conscientes, y eso el auditorio lo sabe muy bien, que México es el país del mundo que tiene mayor variedad de frutas y verduras.
O sea, siempre hay frutas y verduras todo el año. Es una disponibilidad muy grande de frutas y verduras. El segundo grupo de alimentos son los cereales. Principalmente, ¿cuáles son los tres principales cereales? No nada más en México, sino en el mundo. Son el maíz, el arroz y el trigo, ¿no? Y además que están ligados al desarrollo de las civilizaciones. Si ustedes recuerdan, el maíz es un producto americano, el arroz se desarrolló mucho en Asia y, perdón, y el trigo en Europa. Es la base de muchas civilizaciones. Actualmente es la base de la alimentación en muchos lugares del mundo. Entonces, a partir de ahí, bueno, está el pan, la tortilla, que en México es un alimento fundamental, la tortilla, etcétera. Y el tercer grupo de alimentos vienen siendo los alimentos de origen animal, que son las carnes. Fundamentalmente, ¿cuáles son las carnes más importantes? Pues son 4: pescado, res, eh, puerco y pollo. Ya sé que van a decir, bueno, hay quien come víboras y quien come tlacuaches. Bueno, sí, pero bueno, los que se consumen masivamente son esos 4. Entonces, bueno, son 3 grupos de alimentos que debemos combinar y balancear. ¿Cuál es el problema? Que no los comemos de una manera adecuada. No los combinamos de una manera adecuada y consumimos otros alimentos que nos hacen mucho daño. Técnicamente se llaman alimentos ultraprocesados. Coloquialmente se llaman, y el público lo sabe muy bien, comida chatarra. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? Por decirlo muy rápido. Son alimentos que tienen alto contenido en sal, alto contenido en azúcar y alto contenido en grasa. Y ustedes ya ubican que hay una ley donde a todos los alimentos se les pone una etiqueta negra y cuando uno va a ver los anaqueles, todos tienen las 3 etiquetas. Y entonces uno dice que fui a comer, pues y todo tiene mucha sal, tiene mucho azúcar y tiene mucho... Entonces, ¿qué deberíamos de hacer para tener una alimentación saludable? Muchos dicen que es fuerza de voluntad nada más. Eso no es cierto. O sea, muchas de las cosas o de las conductas que tenemos no dependen nada más de la voluntad de las personas. Dependen, primero, factor importante, situación económica. O sea, sí, come salmón porque tiene omega 3, bueno, sí. ¿Y quién puede comprar salmón? O sea, no, o sea, ¿cuánto tengo yo para consumir alimentos? Luego, 2, la disponibilidad. ¿Tengo acceso a esos alimentos? ¿Están disponibles? ¿Puedo acceder a ellos? Luego, 3, mis hábitos alimentarios. O sea, ¿quién me forma los hábitos alimentarios? Pues en mi casa me los forman, mi medio ambiente me los forma. Y esos no son fáciles de modificar. Por eso son hábitos. Si pueden modificarse muy fácilmente, no serían hábitos. Serían conductas azarosas, ¿no? Y luego 3 tiene que ver con la cultura alimentaria que tenemos. Entonces, ahí hay estos 4 factores por mencionar, no son todos, son los más importantes, van a determinar cómo nos alimentamos. Yo terminaría diciendo, apliquemos el sentido común. Por ejemplo, ¿qué debemos de comer? Los alimentos los más naturales posibles, ¿no? Frutas y verduras básicamente, que en México están muy disponibles. No todas son baratas, muy caras. Bueno, pero en la mayor, tratar de meter frutas y verduras naturales. 2, no tomar refrescos. Y ese es un problema realmente grave en México. Pues bueno, hay que tomar agua. Bueno, pues también el agua tiene problemas de accesibilidad a un agua de calidad, un agua potable. México es el consumidor número 1 de agua, esas de las botellitas industrializadas.
pero también somos el mayor consumidor de refrescos del mundo. México consume 163 litros de refresco per cápita. O sea, imagínense, dividimos todo el consumo entre los días del año, casi nos da que cada persona, contando niños recién nacidos, todos, que no es así, no todos toman refresco, estamos consumiendo medio litro de refresco al día. ¿Y el refresco qué es? Calorías vacías. ¿No? No proporciona nutrimentos. Da placer, da mucho placer. ¿Quién no disfruta el sabor que da el gas y todo eso? Bueno, sí, pero hace mucho daño. Entonces debemos dejar de consumir refrescos, punto. Tomemos agua simple, agua potable. Luego, 2, tratemos de evitar los alimentos ultraprocesados, que son exceso de grasa, exceso de grasa, de sal y de azúcar. Pero están muy disponibles. Ustedes vayan a cualquier tienda de conveniencia y cómo está lleno. Ahí están. Lo único que tiene que hacer es pagarlos y ya lo saben y se lo está comiendo. Entonces, eso no quiere decir que nunca comamos, sino comamos de vez en cuando. Mi abuela decía, poco veneno no mata. Entonces, que nos podemos tomar una coca, sí, de vez en cuando. Perdón por el comercial, no se los voy a cobrar a los de la... que nos podemos tomar unas papas, segundo comercial tampoco lo cobro. Pues sí, pero no que lo comamos todos los días, o sea, es lo que tenemos que hacer, aplicar el sentido común de cómo debemos alimentarnos, cada vez de una manera más sana, evitando todas esas cosas que nos hacen daño, ¿no? Y termino con esto, preparar los alimentos. O sea, creo que todos debíamos ser cocineros. O sea, porque si no dependemos de quien prepara los alimentos, y quien prepara los alimentos manda. Y generalmente en los hogares es la mamá, ¿no? Entonces lo que la mamá da, eso es lo que se come, sea o no sano. ¿Sí? Entonces necesitamos todos comenzar a preparar desde cosas muy sencillas que podemos todos hacer. Los hombres debemos de involucrarnos en preparar nuestros propios alimentos, ¿no? Y eso nos va a garantizar que nosotros nos responsabilizamos de comer comida sana, ¿no? Entonces creo que esa es una buena idea que sugiere mucho, que uno prepare los alimentos de acuerdo a sus posibilidades económicas y de tiempo. Entonces, bueno, es una cosa muy general, pero son algunas ideas, ¿no? Que pueden ser útiles a la población. ¿Sabes? Y me parecen muy importantes porque, como decimos, quizá sea obvio comer sano y alimentarse bien, pero al final del día no lo hacemos, ¿no? Muchos, no generalizo. Habrá quien diga, yo sí cumplo y soy sano y no tomo refresco, pero para los que no, pues habrá que concientizar, ¿no? Como dijimos en algún momento, hay que ver cómo llegaremos a la vejez, ¿no? Hay que hacer un pronóstico de cómo estamos y cómo pensamos llegar. Y la calidad de vida depende de cómo esté nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro organismo libre de enfermedades, y eso también va de la mano con la alimentación. Entonces, preguntémonos si queremos vivir mucho, pero en qué condiciones, ¿no? ¿Cuál será la calidad de vida? Entonces, en ese sentido, habrá que enfocarnos en desde ahora, en la edad que tengamos, los que nos estén escuchando, formarnos justamente esos hábitos saludables, ¿no? Que es complicado, es difícil en el entorno en que vivamos, ya sea por carencias o por lo que decíamos, ¿no? Dependemos de quién realiza los alimentos o de repente nos dejamos llevar por tentaciones ahí, pero hagamos conciencia de que estamos haciendo mal y aún estamos muy a tiempo, ¿no? Sobre todo en estos temas de salud que hemos abordado. Muy interesantes. Y pues bueno, doctor Enrique, no me queda más que agradecer su compañía en esta conversación. Creo que ha sumado mucho porque necesitamos el punto de vista médico y usted nos ha apoyado mucho con esto. Valoramos mucho su opinión sobre el boletín número 17 de coyuntura económica y ojalá podamos leerlo próximamente como autor también. Muchas gracias. Muchas gracias y quisiera yo agradecerle nuevamente la generosidad de que me hayan invitado. Agradecer al auditorio que nos escucha y que ojalá algo de lo que expresamos acá les pueda ser útil en su vida cotidiana. Y también pues al maravilloso equipo de jóvenes que está detrás de la cámara. Ustedes no lo pueden ver, pero detrás de una transmisión siempre hay todo un equipo
profesional, que es los que hacen posible que nosotros podemos estar al aire, ¿no? Entonces también agradecerte, todos son jóvenes, ¿no? Que nos hayan apoyado en esta labor, ¿no? Entonces, esperamos que en otra ocasión el destino nos vuelva a unir, doctora. Así es, doctor. Claro que así será. Muchas gracias. Y bueno, también recuerden para los que nos están escuchando que en la descripción de este video encontrarán el link a la descarga gratuita del boletín Coyuntura Económica. Yo soy Eufemia Basilio, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver este programa y los espero en la próxima conversación de Coyuntura Económica.